Seguimos, por supuesto, con este tema, las revelaciones y lo que va a ser la formalización el día martes del director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Estamos para analizar este contexto con el abogado, experto anticorrupción, Alberto Prej. Alberto, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Ahí, estaba muteado, parece. Ahora sí, hola, muy buenas tardes, disculpa. No te preocupes. Gracias, Alberto, por escuchando a Mariana y lo que había pasado. Sí, aprovechemos justamente eso y en tu experiencia también, desde el gobierno se define y se sigue esa línea. Lo recordaba muy bien Marian Basso con respecto a lo que se señaló en su minuto por lo que va a ser la eventual formalización en mayo del general director de Carabineros. Son causas distintas, temas distintos, pero son los dos cabezas, los dos líderes de las policías actualmente. Y decía el subsecretario Monsalve, un punto de inflexión va a ser la formalización. ¿Qué te parece eso? Que el gobierno ha tomado una decisión. Esa decisión es tener a sus dos jefes de la policía, al menos por algunos instantes, formalizados por delitos que son obviamente distintos. Y esa es una decisión política evidentemente válida en una democracia, pero que por lo que hemos conocido el día de hoy respecto al director de la Policía de Investigaciones, a mi juicio, es una señal bastante incorrecta, que por lo demás, en un momento en que necesitamos a la policía con un mando claro, apoyando al Ministerio Público, al menos hasta el día martes, dejan en una incertidumbre bastante importante, no solamente a la ciudadanía, sino sobre todo a los cientos de oficiales, hombres y mujeres de la Policía de Investigaciones y suboficiales de la Policía de Investigaciones, inspectores, etcétera, subinspectores, que están realizando una labor tan importante en un momento en que necesitamos una policía, vuelvo a insistir, que esté con todas sus capacidades en la lucha contra el crimen organizado. Sí, Alberto, en esa tónica, entiendo que tú crees que es insostenible la permanencia del actual director de la Policía de Investigaciones tras haberse conocido que se van a levantar cargos por parte del Ministerio Público y de qué cargos estamos hablando también. Exactamente, porque veamos lo que se le está imputando, y lo decía recién el subsecretario del Interior. Aquí no se está imputando de que se pasó un semáforo en rojo o que cometió un delito menor. Se está imputando el delito de violación de secretos en materia de lavado de activos y violación de secretos públicos en el que está establecido en el Código Penal y en su inciso segundo, que señala con alta gravedad y con altas penas aquella violación de secretos que afecten la causa pública, ¿no? Yo no entendería que la causa pública tiene que ver con la persecución de delitos y más este tipo de delitos. Y no estamos hablando solamente del caso Espinosa Hermosilla, esta trenza de abogados y ex jefes de inteligencia de la PDI, sino que estamos hablando, según el trascendido que se ha visto en algunos medios, de que hay otras dos investigaciones al menos en las cuales él aparentemente habría revelado secretos. ¿Cuántas más son? Esa es la pregunta que uno se debería hacer. Claro, porque abre un manto de duda, eso de todas maneras. Insisto, a la espera del martes, que justamente el Ministerio Público, y déjame ir un poco también a la experiencia, creo que es importante para ir conversando sobre este tema. Formalizar cargos, independiente si es el director de la PDI o un ciudadano común y corriente, si el Ministerio Público llega a esa definición, a pedir la formalización o una audiencia de formalización, es porque tiene que tener una base sólida en términos de argumentos para iniciar una investigación al respecto. Así es, bueno, la formalización no es culpabilidad. Eso es muy importante repetirlo siempre. Se sigue respetando el principio de inocencia. Por supuesto. Pero en mi experiencia, yo soy querellante en varios casos anticorrupción y esto lo veo todos los días, y muchas veces las investigaciones desformalizadas son muy largas. Y uno le pregunta al fiscal, bueno, ¿y por qué se demora tanto tiempo, fiscal? Si le hemos cortado prueba y todo, mira, porque sabes que me cuesta enmarcar en el tipo penal. El caso de Luis Hermosilla, por ejemplo. Claro, el caso, bueno, sin ir más allá, me cuesta ver cuál es efectivamente la pena o la pretensión es muy poquita, entonces esperemos, hagamos esta investigación, consigamos nuevos antecedentes, pidámosle a la PDI, a la PIDEC, mayor información, nuevas pericias, y ahí se atreven a formalizar. En este caso, debe ser tan claro que el Ministerio Público se atreve a pedir la formalización de nada más ni nada menos que el director de la policía. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, es la que trabaja con el Ministerio Público en todo este tipo de causas. Muy contundente. O sea, imagínate que tú, fiscal, le estás diciendo, y bien lo dices tú, a uno de tus auxiliares, al cual le das instrucciones todos los días, voy a formalizar a su jefe. Entonces, para que eso ocurra, evidentemente el Ministerio Público ha llevado a cabo una investigación que debe tener pruebas muy contundentes. Pruebas que, insisto, todavía no votan el principio de inocencia,
pero que ya deben ser lo suficientes para poder comunicar a través de un juez que la persona está siendo investigada por revelación de secretos en estas materias. Hay un punto bien importante durante la mañana, tuvimos reacciones, declaraciones, movimientos, ahora lo último que decía el subsecretario Monsalve, pero un comunicado del Ministerio Público donde se destacaba que podrían haber antecedentes que sean o hechos constitutivos de delito. Y eso no sé si es tan común, no sé si es tan común antes de una formalización que haya una declaración pública por parte del Ministerio Público donde se hable de constitutivo de delito. Es que la formalización es eso, es la comunicación que se hace a través de un juez de garantía de que una persona o más personas están siendo investigadas por un determinado delito, por lo cual uno podría hablar, esto no quiero ser tan técnico para que las personas todos nos podamos entender, la verdad, pero que por lo menos hay un atisbo importante de que esa investigación formalizada puede llevar a una acusación. Y que el proceso puede llevar después, por supuesto, a una condena. Si no, el Ministerio Público no se tira a la piscina, no lo hace. Claro. Menos en estos casos. O sea, Katy Barriga, ¿cuánto tiempo se demoró el Ministerio Público en formalizarla? Y muy bien que se haya demorado mucho tiempo. Me tocó comentarlo muchas veces. Y decíamos, bueno, se demora mucho tiempo porque efectivamente está juntando más pruebas, necesita más testimonio, necesita volver a abrir las cuentas, necesita... En este caso, la verdad que no toma mucho tiempo. Las revelaciones de Luis Hermosilla, en esta grabación que da a conocer aparentemente la abogada Villalobos y esta filtración, no son de hace 10 años ni hace 5 años, claro, sino que son súper recientes. Y son muy contundentes también. Muy contundentes también. Y no se negaron ni se descartaron al inicio por parte de los intervinientes de la conversación. Exactamente. Y entonces, debe ser tan contundente lo que tiene el Ministerio Público que hace esta formalización. ¿Por qué no se ha formalizado Luis Hermosilla? Es una gran pregunta. Podemos especular que eso ha sido porque ha costado el poder quizás probar los delitos más graves que ahí subyacen, como es el delito de soborno cohecho, que es el más grave de los que subyacen ahí. Y el Ministerio Público quizás está esperando el poder probar aquello. O quizás también podemos tener a un abogado que junto con ser un gran influyente y parece que una persona que le gusta mucho hablar por teléfono, que además es una persona que está contando, colaborando, entregando nombres, entregando antecedentes de cómo era la forma de operar. Déjame hacer un punto también, insisto, con los antecedentes que tenemos hasta el minuto de esta derivada del caso Audios. Ahí tú me corriges con tu experiencia, porque aquí el caso Audios que parte de esta conversación sobre una empresa de facturas falsas, que va desentrañando también otro tipo de puntos, pero esta es una derivada. O sea, no es del mismo audio que finalmente uno entiende, con los antecedentes hoy, que el Ministerio Público busca formalizar a Sergio Muñoz. Esto es por las diligencias donde se ha obtenido información de parte del abogado Luis Hermosilla, por ejemplo, desde el teléfono celular. El antecedente hasta el minuto. Así es. Expliquemos un poco quiénes son los intervinientes en esta prensa. Tenemos primero a Luis Hermosilla, evidentemente que a su vez era abogado de Héctor Espinosa. Exdirector de la PDI. Exdirector de la PDI, pero dato muy importante, antes de ser director de la PDI, exdirector de inteligencia de la PDI. ¿Quién sucede a Héctor Espinosa como director de inteligencia de la PDI cuando él asume como director nacional? Muñoz. Luego, Espinosa termina su cargo como director de la PDI y asume Muñoz. Mira qué importante es esto. O sea, nuestra inteligencia policial ha estado en manos de una persona que va a ser próximamente a iniciar su juicio oral por fraude al fisco y por lavado de activos. Sí. Héctor Espinosa. Esto por gastos reservados que tenía la Policía de Investigación. Exactamente. Y gastos de inteligencia. Y gastos de inteligencia. O sea, ocupaba las platas de inteligencia aparentemente para otras cosas. Aquí ya estamos hablando de una persona acusada, juicio oral, etc. Hay una acusación muy avanzada. En el otro caso, estamos hablando que el director de inteligencia, y hoy día director de la PDI, le habría entregado información sobre este caso y otros casos que no los conocemos al abogado de Espinosa. Esa es la gravedad de lo que estamos hablando. Y vuelvo a insistir, uno se pregunta, si este acceso privilegiado lo tenía Hermosilla, ¿cuántos colegas también tenían este acceso privilegiado? Y lo que realmente a los que nos dedicamos al derecho nos causa una profunda impotencia, porque ¿cuántas veces habremos estado en juicio sin tener las mismas armas ni herramientas para poder defender nuestras pretensiones?
Y es bien preocupante también de confirmarse estos hechos, la situación que tienen las instituciones, y esto lo podemos ir sumando a, bueno, cuánto caso hemos también conversado y tenemos tenido la oportunidad de conversar contigo, Alberto, en términos de la institución, de la probidad, de las ventanas de corrupción que pueden entrar y por sobre todo prácticas que algunos dicen, bueno, pero si eso se hacía. Me estoy adelantando, insisto, lo que va a ser el día martes, pero esto muestra de alguna manera una constante y que preocupa en términos de, claro, podemos decir, a diferencia de otros países, esto no es nada, pero puede ser también el inicio o el levantar, digamos, la polvadera o la podredumbre, digamos, que tiene todo esto. A ver, a diferencia de otros países, esto es mucho. Esto no es nada. Vamos Esto es con mucho. eso, a ver. Estamos hablando de que la imputación es que el director de la policía en materia de lavado de activos, cuyos delitos base son obviamente los delitos de corrupción, como el delito de fraude, pero también los delitos de narcotráfico, por ejemplo, de trata de personas, entrega información a abogados intervinientes. Presunción de inocencia, ok, pero es dable que la opinión pública y en este tipo de programas nos preguntemos si esto operaba solamente en este caso o en otro tipo de casos. Es muy grave. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver en otros países que han depurado su policía. No los voy a nombrar, todos los conocen. Segundo, que aquí es muy relevante el saber también cuánto tiempo estas prácticas han estado, en que estaba en la policía. Y lo tercero, que yo creo que sí es lo positivo, y que sí nos diferencia de otros países, que en otros países el Ministerio Público no hace este tipo de acusaciones, no hace este tipo de formalizaciones. Queda ahí, nunca se sabe. Estamos hablando del director de la Policía de Investigaciones, ni más ni menos. O sea, imagínate lo que es para la Fiscalía el decirle al jefe máximo de uno de sus brazos operativos, con los que investiga todos los días, a los cuales le da instrucción todos los días, que es una persona que vulnera secretos. Por lo cual el Ministerio Público demuestra hoy día su autonomía, se fortalece, quizás incluso se reivindica, y lo hace de muy buena forma. Otra cosa que llama la atención positivamente, el gobierno no sabía de esto. Y eso queda claro porque las actividades tanto del presidente como de la ministra del Interior hoy día siguieron en normalidad absoluta. O sea, mientras esto salía urgente en los distintos canales de televisión y en los medios de comunicación, el presidente estaba en una actividad de agricultura. Sí. Y eso habla muy bien también del Ministerio Público, de su autonomía. Y ese concepto es bien importante, reivindicar, dices tú, reivindicar en términos de las críticas que durante los últimos años han pesado sobre el Ministerio Público. Recuerdo, por ejemplo, los casos de las platas políticas, donde los distintos partidos políticos, cuando finalmente eran acusados o formalizados o investigados por el Ministerio Público, se hablaba de insinuaciones políticas. ¿Tú por ahí vas con el tema de reivindicar? Sin duda, pero no también... digo que tenga relación, que el Ministerio Público diga, vamos a ir a formalizar al director de la PDI para que todo esto que se ha criticado contra nosotros no quede así. No, para nada. Sin duda no es así, pero lo que digo que si uno pudiera hablar de una persecución penal como la quiere nuestro sistema procesal penal, esta es la forma de hacerla. Sin filtraciones, no hubo filtraciones previas, sin avisarle al poder político, y ejerciendo todas las atribuciones que tiene el Ministerio Público. Recordemos que no solamente se anuncia la formalización. Ingresa hoy día, imagínate lo fuerte que es esto, ingresa Carabineros a la casa del director de investigaciones. La oficina del cuartel de la PDI. La oficina del cuartel de la PDI. Son señales muy potentes, muy fuertes, muy simbólicas también, en la historia también de nuestras dos policías. Por lo cual, esto ayuda muchísimo a fortalecer al Ministerio Público. En otros casos lo ha hecho. La persecución del caso de fraude de Carabineros, entre otros, ha sido una buena persecución penal. Y eso también da fe y da confianza, y también da la señal de que incluso en nuestro país el director de la Policía de Investigaciones puede ser formalizado. Alberto Prech, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros hasta ahora, Alberto. Muchas gracias a usted, y bueno, de esperar de que se haga justicia y que también la clase política le pueda tomar el peso a lo que está ocurriendo. Muy bien, gracias nuevamente.